Hola y bienvenido a mi canal. Y hoy vamos a estar haciendo unas piezas para un vestuario de una película que están filmando aquí donde vivo en Puerto Rico. Y vamos a hacer unas piezas de foam y también unas 3D printed. Estas piezas que vamos a estar haciendo hoy, cuando comencé a filmarlo no tenía mi cámara disponible. Sí tenía mi celular, pero fue como que algo así que tuve que hacer como rapidito y estaba experimentando con unos materiales. Y entonces pues no pude grabar todo. Así que voy a ir explicando más o menos y presentándole fotos, pero luego el proceso recibí mi cámara y entonces pues pude seguir filmando. Así que va a haber una pequeña transición entre el principio y el final. Pero luego, lo más seguro, en otro video le voy a poder enseñar esta técnica que utilicé para esto. Pero espero que disfruten este video. Primero, explicándole qué es lo que me pidieron para poder hacer para este vestuario. Es un personaje de fantasía y este personaje tenía unas piezas de ropa de corteza de palma. ¿Por qué? Porque este personaje era un tipo fauno de la playa, un fauno playero. Así que me pidieron unas hombreras y unos antebrazos, unos cubre antebrazos, unos bracers o como le quieran decir. Pues entonces estas o muñequeras o bracers, y junto con las hombreras, pues tenía que ser algo que fuera liviano, pero que también pues pudiera ponerse a las personas. Y yo rápido pensé, foam clay. Entonces pues en mi mente pensó pues tallar cada uno y moldear cada uno de las cortezas con esa textura, ¿verdad? Pero pensé que iba a ser un poco complicado poder hacerlo, ¿verdad? Y si muchos de ustedes no saben lo que es foam clay, les voy a mostrarlo ahora mismo. Este foam clay que yo utilicé, yo lo había pedido hace quizás más de un año. Había hecho un par de proyectitos con ellos. En especial, si han visto mi video anterior, les voy a ponerle por aquí arriba el de Yoda. Utilicé el foam clay para las partes de la cara, que se vieran así más natural, orgánico, porque el foam clay es un material que es bien difícil para hacer cosas que son muy rectas o muy limpias, ¿verdad? Pero para esas cosas como corteza, piel, diferentes texturas como roca, cosas así, es muy muy bueno. Pues yo utilicé para el Yoda y empecé a utilizar, cuando todavía me quedaba, de esta marca. Esta es de Lumens Workshop, ¿verdad? Pero luego que se me terminó ese, comencé a utilizar este de Coscom Cosplay. Hay muchas personas que lo venden. Y ahora mismo tengo uno nuevo que nunca he tratado, que es FOMO, que también es otra marca de foam clay. Bueno, como pueden ver, utilicé para estas piezas, utilicé dos, ya este estaba comenzado, y parte de uno más pequeño. Este foam clay es como un tipo de plasticina que cuando se seca, pues termina siendo como la espuma eva o goma eva. Lo único que es menos denso, un poco más suave, más blandito, más flexible. En esta ocasión pues pensé utilizar esto porque se puede presionar en un molde y sale la forma que uno obtiene de ese molde. Pero el asunto era que no tenía un molde. Así que, ¿qué hice? Pues necesitaba la corteza para poder hacer un molde. Aquí tengo el pedazo de corteza, ¿verdad? Que obtuve de una palma. Y con esto fue que pude hacer el molde para el foam clay. ¿Cómo lo hice? Pues no tenía la silicona que normalmente se utiliza para hacer los moldes, como de Smooth On o diferentes marcas, la silicona líquida que uno le tira así encima y entonces luego se seca y de ahí sale un molde. Pues yo había visto muchos videos en YouTube de cómo utilizan este tipo de silicón. Es 100% silicón, ¿verdad? Dice sellante de silicona. Esto se utiliza para diferentes trabajos alrededor de la casa, para los baños, para sellar grietas, así por el estilo. Pero este es 100% silicón. Y esto, junto con agua y un poco de jabón de fregado, ¿verdad? O para lavar platos, se puede hacer que sea como una masa más firme, más consistente, para entonces uno poder presionarlo encima de esta corteza. Y eso hice con dos tubos de esto.
en el agua con jabón, pude hacer un molde completo de estas piezas. Luego que hice estos moldes, seca bastante rápido, aproximadamente media hora a una hora. Pude removerlo de la corteza y ahí entonces tenía mi negativo para poder utilizarlo con el foam clay, ¿verdad? Pues utilicé este foam clay y lo presioné dentro de este molde de silicón. Y aquí pueden ver los dos moldes, ¿verdad? Esta pieza es esta, que es el negativo de esta. Así se extrajo. Pueden ver toda la textura ahí. Este fue con silicón blanco. Esto era de otra marca, no era de esa marca. Puede ser cualquier tipo de marca, siempre y cuando sea 100% silicón. Y este es con el silicón transparente. No se ve tanto la textura. Deja ver si pueden verlo ahí más o menos, ¿verdad? Recuerden que cuando se seca el silicón, igual que con los moldes, siempre se encoge un poco. En especial este se encoge mucho más que el silicón que realmente es para hacer moldes. Bueno, luego, como mencioné, dentro de estos moldes, voy a coger el blanco para que se vea mejor. Dentro de estos moldes, de toda esta textura, fuimos presionando el foam clay. Ahora mismo, miren la textura que generó este. Así que vemos cuán útil puede ser o es este foam clay. Ahora, este foam clay cuando se seca es un poco fácil de romper. Tiende a agrietarse también si tarda mucho. Por eso hay que hacerlo en capas finas y poco a poco. En esta ocasión, por la prisa, pues lo hice en capas gruesas. Lo que hice fue utilizar entonces craft foam o goma eva de foamy de 1 milímetro o 2 milímetros y se lo pegué a la parte de atrás con pega de contacto con Tack Cement. Esto era para reforzar que el foam clay, las piezas de foam clay no se rompieran. Estos son algunas de las piezas que sobraron. Voy a mostrarle una que sobraron de lo que hice, ¿verdad? Si pueden ver, a la parte de atrás tiene foamy o foam clay fino. ¿Ven lo que estoy diciendo de la grieta? Se tiende a agrietar. Lo voy a romper aquí un poquito para que puedan ver. Y esta es una capa fina. Pero en esta ocasión, como era corteza, estas grietas no venían bien. Pero yo también le hice más textura adicional, pero eso lo vamos a ver luego en el video. Pues luego que lo pegué con foamy para reforzarlo, entonces ahí pasamos a trabajarlo como goma eva o espuma eva o foamy tradicional. Y ya de aquí pues tenía la cámara, así que podemos ver el proceso de formarlo, cortarlo, darle más textura y pintarlo para ver el producto final. Ok, aquí tenemos las piezas que hemos sacado con la textura de, ahí se ve más o menos, la textura de palma, ¿verdad? Estas son las 4 piezas. 2 de ellas es para los antebrazos y los otros para las hombreras. Ok, vamos a medir la distancia aquí del hombro, es más o menos 6, ¿verdad? Más o menos 6 pulgadas, una marquita y no va a pasar a ver. Lo que vamos a hacer lo vamos a utilizar al revés. Vamos a marcar 6 aquí también para que no se vean iguales. Entonces, utilizando más o menos como está roto, podemos usar esta referencia y hacer algo parecido, ¿no? Este es el pedazo que vamos a utilizar, ¿verdad? Esta parte la corté así irregular por si se ve por debajo, pero esta pieza va a ir como así más o menos. Y vamos a hacerlo como doble capa, o sea, vamos a tratar de hacer algo irregular aquí también. Podríamos usar esta esquina también. Estas dos piezas, lo hice fuera de cámara, las piqué por la mitad y los bordes pues los corté a unos redondos, porque esto va a ser entonces los antebrazos, ¿verdad? Y vamos a tener que unir dos para que se crea la textura, y también hay que tener cuidado cómo la acomodamos para que esta parte no moleste. Así que los corté por la mitad porque pues nos dio la medida, y ahora falta pues entonces buscar la manera de cómo los vamos a poner. Como las piezas son similares, pues vamos a ponerle una manera que se vea diferente.
La persona que va a utilizar esta pieza, el antebrazo, me enviaron las medidas, es 6 pulgadas arriba y 9 pulgadas y media aquí. De largo no me lo enviaron, pero yo voy a utilizar el mío para más o menos dejarme llevar. No sé cómo se ve. Puede funcionar así, pero no me gusta mucho porque está muy recto. Solo vamos a hacerlo al revés. Poner este primero, luego este encima. Podemos cortarlo de la manera que querramos después, si es que no lo encontramos muy recto como esto que está muy recto. Vamos a marcar aquí un aproximado de dónde iría pegado. Vamos a ver cómo se ve. Sí, me gusta un poquito más. Aquí las tenemos pegadas. Todas estas partes aquí que cortamos así medio rough, vamos entonces a darle más textura para que parezca algo así. Bueno, y ahora vamos a darle una pinturita, pero en esta ocasión no voy a sellarlo con Plastidip, vamos a hacerlo directamente con las pinturas Plat-FX. Así podemos ver que no necesita sellarlo con Plastidip porque esa pintura es específicamente para EVA Foam. Vamos a primero cubrirlo por encima porque por aquí debajo vamos a trabajar con una tela y no queremos impedir de que la pega no pegue a la tela por tela en pintura. Y ahí más o menos lo vemos. Tiene que secarse. Si le hace falta otra mano, pues se la damos. Luego, como siempre, varias capas de clarito. Aquí tengo todos los colores. Tengo solamente dos marrones, uno oscuro y uno más claro. Pero con un poco de blanco, un poquito de crema claro, podemos hacer diferentes tonalidades. Que ahora vamos a hacer la técnica del dry brush, ¿verdad? Como ya hice anteriormente, vamos a coger un poquito de esto, un poquito de agua para que fluya mejor. Y se seca la mayoría de la pintura de la brocha. Y le vamos a pasar suavecito por encima. Apenas se ve, pero sí vamos cogiendo color. Este es con el marrón oscuro primero. Mirando la corteza real, podemos notar que tiene unas tonalidades como de gris. Una de las últimas capas son crema mezclado con gris. Y aquí más o menos tenemos una comparación de color, ¿verdad? Un poquito más gris oscuro, pero falta hacerle el wash, ¿verdad? Bien parecido. ¿Verdad? Esto va a ser un nombrera aquí y esta va a ser un nombrera aquí. ¿Cómo lo vamos a fijar? Pues bien simple, vamos a poner un elástico, vamos a medir y marcar aproximadamente dónde va a ir, vamos a poner un elástico que va a ir debajo del brazo. Eso sería todo. La parte de atrás no está pintada por esta razón. Lo que voy a hacer es pegar con contact cement el elástico y luego encima le voy a poner otro pedazo de EVA foam pero negro finito de este mismo grueso para que cubra todo esto y también le dé otra estabilidad, y esa la vamos a pegar dándole la curva, ¿verdad? Dándole la curvita para mantenerlo así en esta forma. Aquí vemos que le puse yute, un poquito de este yute aquí para que pues tenga como que razón por la cual estas dos piezas están amarradas juntas, ¿ves? Por la parte de atrás y por adentro le puse un poquito de foam para fijarlo. Lo pegué, pero también le pegué el foam para darle más fuerza todavía.
estas piezas aquí, que son las del antebrazo, ¿verdad? Que van aquí. La manera que lo voy a trabajar es, voy a poner una tela con unos agujeros, como si fueran grometes. No le voy a poner grometes porque como esto es algo que es, por decirlo así, hecho de la naturaleza. Y eso lo vamos a amarrar con el yute, con esta soguita. ¿Verdad? Vamos a hacer unos agujeros, meterle un refuerzo a la tela para que así que por debajo podemos ver algún tipo de tela que parezca o cuero de un animal o algo así por el estilo, y con eso es que se va a amarrar y se va a ajustar a la parte de abajo del antebrazo. La tela que yo tengo es esta, ¿verdad? Es como una bayeta, ¿verdad? Que puede simular un poquito cuero. Entonces vamos a pegarlo, la parte de atrás es marrón también. Vamos a pegar esta porción hacia arriba para que quede esa hacia abajo, porque queda suave para el antebrazo. Y también le vamos a hacer unos dobleces, como dije. Le vamos a meter un refuerzo aquí, posiblemente una limpia pipa o chenil. Y luego hacemos unos agujeros para poder amarrarlo como tipo gavete, como zapatos. Y le vamos a rapear con un poquito de yute también para darle la misma forma que tenía las hombreras, como que están amarrados con ese tipo de material, para que así se vea más real y no sea que hay dos piezas ahí puestas una encima de otra y que milagrosamente están pegados. Okay, pues abrimos el pedazo de tela, ¿no? Vamos a poner entonces la pieza que vamos a utilizar dejando bastante para el lado para uno poder doblarlo y hacerle el amarre. Y con esto vamos a cortar un pedazo. Ese pedazo es el que vamos a utilizar para trabajar y así mismo hacemos con el otro lado. Esta tela yo no quiero que sobresalga mucho aquí, sino que sea como por esta área, que sea el amarre, para que entonces el foam esté por encima, ¿verdad? Así que por eso lo marqué. Vamos entonces a doblar esta porción por encima de esa marca. Así que vamos a cortar, a buscar lo que vamos a utilizar de refuerzo, que dije que iba a ser un limpiapipa, un chenil. Déjame buscar uno y seguimos. Aquí yo tengo, esto es lo que vamos a utilizar. Dice Fuzzy Rainbow Sticks, o son, algunos sí, pero le dicen limpia pipa, otros dicen chenil, pero es un alambre peludito, ¿verdad? Vamos a cogerlo negro para que así, si se ve, no nos haga tanto efecto a lo que estamos haciendo, ¿verdad? Vamos entonces a trabajar con este, y más o menos ahí que lo queremos porque ahí está la marca. Eso lo que va a hacer es que lo voy a pegar aquí dentro del área del antebrazo. Voy a ponerlo aquí, vamos a cortar el exceso. Lo primero que voy a hacer es pegarlo. Vamos a un poquito de pega. Y eso hacemos al otro lado también. Por encima del chenil. Y lo pegamos. Puedes ver aquí. Esto hace un refuerzo. Entonces cuando le hagamos los agujeros aquí, pues entonces eso va a evitar que se rompa la tela. Le va a dar más soporte. Y ahora pues vamos a cortar. Tenemos las marcas aquí. Queremos que esa tela esté por dentro de la pieza, ¿verdad? Por eso marcamos. Vamos a cortarlo más pequeño todavía. Pueden ver que está un poquitito adentro de donde está el foam, porque lo que queremos ver es la soga agarrando estas piezas. Así que vamos a cortar la parte de abajo también. Vamos aquí a marcar donde queremos, ¿verdad?, los agujeros. Entonces con una navajita vamos a ir cortando. Déjame ver cómo.
Lo que hice aquí fue cogí un poquito de la pega, ¿verdad? De yuju. Y se lo puse ahí en la punta. Y le di vueltecita. Y ahora esto está durito y pasa como si fuera un cabete. Ahí está. Ahora, si quisieran ponerlo, mete la mano, ¿no? Y va ajustando como si fuera un zapato. Todavía se puede apretar más. Así ven ahí, pueden apretar más, pero entonces aquí se pueden amarrar. Estas partes de aquí las voy a pintar. Y ahí parece que tiene corteza amarrada. Bueno, y aquí tienen las piezas hechas de foam clay. Estas son las hombreras para un personaje de una película local que están filmando ahora mismo. Estas son las hombreras que parecen corteza. Esto aquí son los antebrazos, ¿verdad? Hecho con foam clay, tela y un poquito de craft foam. Esta y muchas otras técnicas pueden utilizarla para hacer cualquier otro tipo de pieza. Esto fue algo nuevo que hice. Primero haciendo un molde con ese silicón de pistola, ¿verdad? Y me funcionó muy bien. Vi muchos videos en YouTube de cómo se hacía eso y nunca lo había intentado y estaba loco por tratarlo. Y gracias a Dios me funcionó. Y también utilizar ese molde tan grande con foam clay para tratar de que saliera una réplica de esa corteza. Cuando salió la primera vez, eso fue algo pues la emoción fue bien grande porque pues me facilitó mucho trabajo. Y como siempre, si les gustó este video pueden darle like a la parte de abajo, y si aún no lo han hecho pueden suscribirse si así lo desean, e invitar a otras personas a que puedan suscribirse también, para que así podamos todos seguir aprendiendo y experimentando con todos estos tipos de materiales y muchas cosas más que vienen por ahí. Además también puede darle a la campanita a la parte de abajo ahí, para que así se le notifique cada vez que yo subo un video nuevo. Y también quiero notificarles que tengo un Patreon, el enlace está en la parte de abajo. El Patreon es para que así ustedes puedan patrocinar el canal si así lo desean, para que así podamos seguir haciendo diferentes videos, diferentes técnicas, diferentes cosplay, props y muchas otras cosas que deseo hacer en este canal. El dinero que usted aporte se ha utilizado para materiales, quizás herramientas o así por el estilo. Así que si desea patrocinarme, pueden seguir el enlace a la parte de abajo y se lo voy a agradecer grandemente. Y esa aportación no sería para videos como este, que son comisiones o así por el estilo, sino es para otros videos cuando no hay estos trabajos de comisión. Así que le damos las gracias anticipadas, y también pueden regalar la voz para que así otras personas también, si desea patrocinar, pueden hacerlo en mi Patreon en el enlace abajo. Así que una vez más, gracias por estar aquí con nosotros en Jazz Studio y nos vemos en la próxima.